Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya vimos la primera parte de lo que estamos viendo, el ministerio de Yeshua, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les dije, vamos a iniciar cada día recordando esta palabra. Jesús vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley por nosotros, vino a fundar otra iglesia porque Israel lo rechazó, vino a regalar salvación por fe, así de simple, como ninis, o sea, no haciendo nada, simplemente porque a Él le plació salvarnos. Esas preguntas nos las vamos a estar haciendo siempre, que estemos en este estudio y estemos avanzando para que nosotros vayamos entendiendo realmente al final cuál fue realmente el ministerio. ¿Es esto lo que vino a hacer? Entonces, de lo que hemos visto hasta hoy, vamos a seguir en donde nos quedamos, que precisamente estábamos hablando sobre la eternidad que Dios había puesto en el corazón del hombre. Y que Génesis, precisamente Génesis 3:20, que fue donde precisamente nos quedamos, se dice, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Sí? Quizás esa parte a veces no lo hemos detenido no nos hemos detenido a analizarla. Es cuando están siendo sacados del huerto, es cuando vino toda la situación que se dio. Habían ciudades, habían pueblos. Caín tenía miedo de sus hermanos, había matado a Abel. Y ahí a veces la idea de que, bueno, pues si eran solo ellos dos, ¿cómo es que, de dónde agarró esposa? ¿Cómo es que se fue? No. Desde el momento de la creación es fructificad y multiplicados. Entonces, ¿qué se perdió allí? Ya lo dijimos que fue lo que se perdió, pero si nosotros volteamos nuestra vista una vez más hacia el principio, vamos a ver que cuando leemos nosotros en Miqueas 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjese bien. Y sus salidas son, ¿desde cuándo? Desde el principio de los días de la eternidad. Cuando el hombre vivía en el huerto, era eterno. No se conocía la muerte, no se hablaba de muerte. Así es que podemos ver a Jesús o a Yeshua saliendo desde la eternidad. Y yo creo que nosotros, si analizamos todavía más la Escritura, vamos a ver a un Jesús viniendo desde el principio de la creación y lo vamos a ver llegando hasta el final una vez más. ¿Qué sucede en todo ese recorrer? Es lo que venimos ahora descubriendo. Cómo viene avanzando. Y lo interesante en todo esto es que nos demos cuenta que cuando el hombre cae y comienza el tiempo, para el hombre comienza porque entra la muerte. Entonces,
A partir de allí se organiza un plan. Por esta razón, hay ahorita algunas discrepancias entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la Biblia hebrea se llama Tanaj y es un solo libro todo. Es un solo libro todo. Entonces, aquí para nosotros ha sido esta situación de que, este es el Antiguo Testamento, este ya no sirve, porque es antiguo, porque Pablo así dijo que lo viejo ya es viejo y eso ya no sirve, ahora viene el nuevo. Y esto ha creado un poquito de, a veces, de mala interpretación y caemos en incongruencias. Yo recuerdo por allí a un predicador que decía, nosotros no tenemos nada que ver con la ley, nosotros estamos fuera de la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero cuando predicaba, abra su Biblia en Salmos y váyase a Deuteronomio. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No es incongruente eso, o sea, no hay congruencia, no hay relación, o sea, no, eso no puede ser. ¿Qué es lo que sucede realmente? Es que nosotros, todo este tipo de enseñanza lo tomamos, nos parece bien, pero no escudriñamos. Y esto es lo que nos trae toda la confusión. Por eso ahorita, como vamos avanzando, Miqueas nos dice que Jesús viene desde el principio, desde la eternidad, desde los primeros días prácticamente. Ahora, bien, ¿qué fue lo que perdió entonces el hombre en el huerto del Edén por mala decisión? Primero, la relación, la amistad con Dios. Perdió la comunión entre padre e hijo. Y segundo, perdió su inocencia. El hombre perdió su inocencia. Y perdió la vida eterna. Otra vez más, por los que están anotando, perdió la relación, la amistad con Dios. Y se perdió la comunión entre padre e hijo. Porque a partir de ahora ya no era igual, porque ahora el hombre tenía que hacer sacrificios para poder acercarse a Dios, porque Dios ya no se podía acercar al hombre, porque el hombre había puesto una barrera. Ahora, interesante, había un plan, se organiza un plan, y no se organiza en ese momento, desde el momento en que Dios está creando, Dios, que no hay nada fuera de su conocimiento, tenía un plan estructurado para restaurar una vez más todas las cosas. Y para esto, desde el principio, fíjese bien, empezó dando instrucciones o mandamientos, que hoy se le llama Torah. Y esto se le dio a los hombres desde el principio. Cuando nosotros hablamos de Torah, inmediatamente estamos pensando en Israel, judíos. Y quiero aclarar ese puntito. Judíos son solamente la tribu de Judá. Cuando usted se refiere a Israel como los judíos, está excluyendo al resto de las tribus. Porque Israel son 12 tribus. ¿Por qué se le denominó, se le llamó judíos? Porque hay una larga historia que no vamos a entrar en ella, pero voy a mencionarla. Dentro del plan de Dios, dividió a las 12 tribus. 10 fueron dispersadas ahora entre nosotros, que es la casa de Efraín. Y la casa de Judá es la que se queda en Israel. La casa de Judá es la que va cautivo a Babilonia, y la casa de Efraín va cautivo a Siria.
los que se van a Siria ya no vuelven, se dispersan en el resto del mundo, y es lo que hoy siguen dispersos todavía, pero al día de hoy ya están comenzando a regresar. Pero la casa de Judá que va a Babilonia y que van por 70 años, regresan. Y viene la casa de Judá que lo compone precisamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y unos cuantos levitas. Por esa razón, lo que se llama Israel ahora se le conoce como los judíos, porque la mayoría es la tribu de Judá. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, la tribu de Judá, como fue llamado hijos y a los otros 10 se les rechazó, entonces estos dicen, estos 10 ya no son más que ahora gentiles también. Y por eso la Biblia a las otras 10 tribus les llama gentiles. Quiero que tenga bien en cuenta eso, porque ahí es la gran confusión donde nosotros a veces hemos escuchado mensajes de ser gentiles. Porque déjeme le digo que la traducción del hebreo, el término gentil no es nada grato. Gentil se traduce como goyim, que significa gentes o inmundos. Cuando yo oigo un pastor decir, a toda honra somos una iglesia gentil, y digo, Dios perdónale, porque se imagina, es como decir, somos una iglesia que no es tu pueblo, pero inmundos también. Entonces, por eso a veces hay que ser muy cuidadoso con estos puntos. Entonces, es ahí donde ahora precisamente se le conoce como los judíos, pero en sí, aunque hay otra promesa aparte, y esto es bien importante que nosotros tenemos que ir considerando. Pero, como decía, el tema no es eso, sino que quise explicar para que vayamos entendiendo. Cuando hablamos de Torá, pensamos en judíos, pero no. Precisamente la Torá, que se le conoce, que se tradujo como ley equivocadamente, porque la traducción verdadera de la palabra Torá es instrucciones o enseñanzas. Cuando alguien dice la Torá o la ley del Padre, imagínese usted si en verdad la traducción correcta es y las instrucciones del Padre. No podemos decir que ahora las instrucciones del Padre son incorrectas, que ya no sirven. Y fíjese, esa palabra Torah, cuando lo traducen al griego, se traduce como Pentateuco, y ahí empieza a perder un poquito de fuerza porque se traduce solamente como 5 libros en un rollo. Se acabó, no tiene sentido. Ahora, lo traducen al latín como ley, entonces ahí cambia un poquito, y para nosotros esto como que ya es más diferente, porque cuando hablamos de ley se establece como una norma jurídica dictada por un legislador, y que al mismo tiempo es un precepto establecido por la autoridad que manda o prohíbe algo y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. O sea que cuando es ley, o lo haces o lo haces. Y esto sabemos que la vida cristiana es algo voluntario. ¿Quieres caminar en la bendición de Dios? Vienes. ¿No quieres? Te apartas. ¿No es una ley? Es una ordenanza, es un mandamiento. No hay diferencia bajo la gracia, ni hay diferencia desde el principio. Porque tanto ordenanza es al principio, como ordenanza sigue siendo hoy. No hay diferencia. En ningún caso es de a fuerzas ni es forzado. ¿Qué hace la diferencia entre la gracia? Por eso le decía yo que ahí es en donde nosotros hemos, ¿cómo le diré?, dado el paso en falso.
Porque la gracia no concierne en mandamientos. La gracia no tiene absolutamente nada que ver con mandamientos. La gracia solo tiene que ver con el favor de Dios de incluirnos en su pueblo. Eso es todo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la gracia no tiene que ver absolutamente nada con el mandamiento. Porque así estuvo Abraham. Abraham caminó en las ordenanzas de Dios. Él recibió instrucciones. Por ejemplo, ¿por qué Caín, si no había ley, si no había ordenanza, por qué Caín tenía miedo cuando mató a Abel? Ya existía, no matarás. ¿Sí me estoy explicando? Ya estaba la ordenanza, no matarás. Y él mató. Dice, no, pero espérate, es de Moisés para acá. No. Este es desde el principio. Es desde el principio. Sí me estoy explicando. Pero nosotros, a través de lo que hemos venido escuchando y no hemos analizado a fondo bíblico, es ahí donde viene esa pequeña, ¿perdón? Exactamente. Porque pensamos que en la gracia cambia y en la ley. No, es exactamente lo mismo. Mire, ¿por qué hubo un pueblo que fue destruido en el tiempo de Noé? Si no había ley. Si la ley comienza con Moisés. Digo, hablando desde el término ley, pero en verdad, vuelvo a lo mismo, son instrucciones, ordenanzas. Esas siguen siendo hasta el día de hoy igual. La gracia, ¿qué hace la gracia? Solo adoptarme. Eso es lo que hace la gracia. Incluirme. Y yo, bueno, aquí hay una situación, a lo mejor cualquiera de ustedes pudiera tener algún lineamiento sanguíneo israelí. A lo mejor pudiera ser de Efraín, de Manasés, no sé. Cualquiera de nosotros pudiéramos tener algún gen sanguíneo, pero algunos no. Y como aquí ya no se trata de genética, sino de fe, por medio de Jesús, eso es lo que hace la gracia. Pero en cuanto a los mandamientos, siguen siendo igual. Ahora, volviendo al punto, la ordenanza es si lo quieres hacer. No lo quieres hacer, no pasa nada. Tu vida puede seguir igual sin ningún problema. Y cuando es una ley, desde el momento en que empiezas a infringirla, empiezas a acumularte faltas. ¿Sí me explico? Porque cada día que violas el reglamento estás acumulándote faltas. Porque existe una autoridad que está de por medio. Y cuando te la van a aplicar la ley, caminas parejito. No hay quien salga en tu defensa. Y en el caso de las ordenanzas de Dios hay una diferencia. Que tenemos, dice, abogado ante el Padre. Cuando nosotros decidimos venir y tomar y empezar a caminar en los mandamientos. Desde la traducción hay una transliteración incorrecta. Torah no es ley. Torah es mandamientos y ordenanzas. Eso sí, definitivamente. Que ahora que hay similitud en cuanto al proceder, pudiera ser. A diferencia que, bueno, habría que entrar más profundo para entender. De hecho, yo tengo por ahí un mensaje que se llama disciplina o castigo. Porque a veces nosotros presentamos los extremos, presentamos un Dios rudo. O haces lo que digo, te vuelo la cabeza. Un dictador, exactamente. Y no, Dios es amor. Por eso puso mandamientos. Porque desde la caída, por eso se establece un plan.
Por eso ahí se rompió la relación y el enemigo comienza a pegarte, a pegarte, a pegarte. Por eso, precisamente el día de ayer, yo hablaba en un mensaje, cuando Dios maldice a la serpiente y le dice, maldita serás entre todas las bestias, y luego le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ya hablamos al principio quién es la simiente de la mujer, por eso decimos que Yeshua viene desde allí. La simiente de la mujer es Jesús. Y allí hay una palabra clave que todavía no hemos conocido y es en la que yo hablo precisamente en el mensaje que expuse el día de ayer en el radio. El calcañar. Dice, tú le machacarás la cabeza y él te morderá el calcañar. Y yo digo, ¿por qué caramba me va a estar mordiendo el calcañar? ¿Cuál es el sentido? Cuando empezamos a analizar, viene del hebreo ekeb, que significa recompensas. Fíjese bien, significa talón y significa recompensas. Entonces, ¿qué significa entonces? Que desde el principio de la creación se establece que tu enemigo jamás va a ser tu amigo, refiriéndose al adversario, y que él todo el tiempo va a estar mordiéndote el talón, que significa tu recompensa. ¿Y cuál es tu recompensa? Restaurar la relación, restaurar la comunión, restaurar la vida eterna que se perdió. Eso. Entonces, cuando tú te sales del abrigo del Altísimo, pues obviamente no hay punto neutral. Estás de este lado o estás del otro. Entonces, y dentro de la ley no existe eso, simplemente es una ordenanza que si tú la violas y tienes consecuencia por violarla. Aquí es una ordenanza, si tú violas la ordenanza de Dios, Dios no va a actuar en tu contra. Por eso cuando oigo un mensaje que dice, y Dios dijo, y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Esa es una verdad a medias. Porque es cierto que él dio, pero él no lo quitó. ¿Sí me estoy explicando? Y muchos, ay, no, es que yo estoy igual que Job, ay, no, pero ahí sea el nombre de Jehová bendito. Espérate, es una verdad a medias. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos puntos. ¿Por qué? Porque el que lo quitó fue el otro. Entonces, dentro de la ordenanza de Dios es no te salgas porque el otro te va a morder. Sí me estoy explicando, por eso era, con lo de la ley es diferente. Y la ordenanza es no te salgas porque palos te van a dar. Ahora, si usted analiza el calcañar, pues va a ver el caso de Jacob. ¿Cómo nació con Esaú? ¿Mande? Le agarró el talón, ¿verdad? Nació proféticamente, ¿qué estaba diciendo? Tu primogenitura me la voy a quedar. Tu recompensa es mía. ¿Y cómo terminó? Con la recompensa de él. Bien, entonces le decía que Torah no se traduce como ley, y cuando está escrito como ley, que lo tenemos en el Brit Hadasha, como se conoce el Nuevo Testamento, y en Israel se conoce como Brit Hadasha o pacto renovado, entonces es diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Torah, mandamientos. Así es, ordenanzas. Eso que se tradujo como ley, no está la traducción correcta. ¿Estamos claros? No lo podemos quitar. Lo aceptamos porque gracias a eso llegamos a donde estamos ahora. Amén. No vamos a decir que esta versión no sirve. No, Dios nos libre de decir eso. Porque gracias a esto es que llegamos hasta aquí. Ahora, bien, en los días de Noé, fíjese bien, ya vamos a avanzar, ahora vamos a llegar a los días de Noé. Era
los tiempos finales de la época de Noé, como los que estamos viviendo nosotros ahora. Que por cierto, voy a insertar algo ahí. Estos 2 días he estado oyendo algo que me ha levantado la antenita. Diferentes gobiernos están hablando ya de un gobierno mundial. Ahora ya no son youtubers ni son como dijo mi hermano, pseudopastores. Ahora son gobiernos. Fíjese bien, son gobiernos. Y estuve buscando anoche alguna más, diga, caramba, esto sí ya es como que algo más está sucediendo. Tiempos finales. Noé estaba exactamente en eso. Ahora, ¿qué era lo que sucedía en ese tiempo? Fíjese bien. Volviendo al punto, la Torá nace con Moisés, supuestamente. Supuestamente. Entonces, ¿cómo Noé sabía, fíjese bien, cómo Noé sabía cuáles eran las leyes dietéticas y cuáles eran los animales limpios y los animales inmundos? Y si usted analiza, no tengo la cita ahora mismo porque no era el tema, pero yo le invito a que usted lo investigue. Si usted lee Génesis y cuando vea y lea sobre Abraham, va a decir, y Abraham seguía los mandamientos de Dios. O sea que existía ya las ordenanzas, existía una Torá oral entre Dios y Abraham. Si no, ¿cómo sabía, cómo supo de dar diezmos? ¿Cómo supo de ofrendar? ¿Cómo supo qué animales eran buenos, qué animales eran malos? Recordemos que hay 400 años. Había que decírselos y escribírselos de nuevo. Pero todavía no llegamos allí. Estamos con Noé ahora. Noé, es la época de Noé. Es la época cuando los ángeles cayeron. Es la época cuando la maldad alcanzó niveles, cuando la genética fue distorsionada. En los tiempos de Noé hay algo que no conocemos con exactitud, pero que la arqueología a través de la historia y que hoy nosotros podemos ver porque nuestros antepasados no pudieron, podemos darnos cuenta las construcciones, cómo hicieron, artefactos que dijeron cómo es que sucedió esto. Hay indicios que existía sistema eléctrico de energía solar muy avanzado. Existían medios de comunicación, sistemas de radio que todavía hoy la humanidad no los ha alcanzado. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo sucedió esto? Sabemos que hubo gigantes, que fue la mezcla de los ángeles caídos y las hijas de Dios. Fíjese bien, cuando la maldición fue y la simiente de la mujer, y de la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, entonces al enemigo le quedó muy claro y dijo, es de la mujer el asunto, pues vamos a contaminar a todas las mujeres. En la escritura se nos revela que los ángeles son seres asexuales. Y alguien dijo por ahí que ser asexual quiere decir no tener órganos genitales, y eso es mentira. Ser asexual es no tener deseos, que es todo lo contrario. O sea, es no tener deseos o aborrecer el sexo.
Eso es ser asexual. Entonces, hay algo interesante aquí. Cómo estos seres, siendo seres asexuales, deciden tener contacto físico con las mujeres. Porque hubo una orden de parte del enemigo de dañar la simiente de la mujer. Y por esa razón, ellos recibieron como tarea dañar toda la genética de las mujeres. Y ellos empezaron a contaminar a las mujeres una a una. Todas. El punto era que esa generación no hubiese una simiente de mujer dispuesto a luchar contra el enemigo. Porque proféticamente ya estaba dado. Directamente cuando se le maldijo al diablo en el huerto del Edén. Y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Y dijo, pues la simiente de la mujer nunca más vendrá. Vamos a contaminar. Ahora, fíjese bien lo que les voy a decir. Porque aquí son pastores y es una información que tienen que tener. Existe en Josué 10:13 y en segundo libro de Samuel 1:18. Ahí se menciona un libro que sí me gustaría que, si alguien lo tiene. ¿Cuál? No, 1:18. Segundo libro de Samuel 1:18 y Josué 10:13. En ambas citas se menciona un libro. ¿Alguien tiene alguna cita? La idea es que nosotros veamos que históricamente sí, 10:13. ¿Alguien tiene? 1:18, segundo libro de Samuel. Y el sol se detuvo y Ahí la está. luna se paró hasta que la gente estuvo vengado de sus enemigos. ¿Y luego? ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en el cielo y no se apareció. ¿No está esto escrito en el libro de Hazer? Y lo mismo dice. Primera de Segunda. Ajá. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Exactamente. Entonces, se menciona el libro de Hazer. Fíjese bien. Nuestra Biblia carece de los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica. Yo no sé por qué se los quitaron. Y digo, no lo sé a ciencia cierta. Informativamente sé que porque eran libros históricos y que se desconocía si eran en verdad libros que trajeran beneficio en el crecimiento espiritual. Pero cuando usted lee la palabra profética de Daniel 11, fíjese bien lo que le voy a decir, y usted lee el primer libro de Macabeos en el capítulo 5, entonces usted va a encontrar que aquí está profetizando Daniel miles de años de antes y Macabeos está escribiendo exactamente lo que está aconteciendo. Usted ya lo leyó. Gloria a Dios por eso. Y por eso cuando un católico me dice, yo soy católico, le digo, yo también. ¿Es usted católico? Sí. ¿Significa que tú lees tu Biblia? No, no la leo. Entonces no eres católico, no me engañes. Pero cuando encuentro uno que dice, sí leo mi Biblia, y la primera pregunta que me hace es, ¿por qué quitaron ustedes los libros que tiene nuestra Biblia? Le digo, porque nuestros primeros padres pensaron mal. Porque realmente cuando habla sobre idolatría, Macabeos es excelente, Tobit es excelente, mucho mejor que lo que tenemos aquí. Te describe la idolatría y te describe las personas que lo practican de una forma, wow, sorprendente. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué lo quitaron? Y este libro de Hazer, usted lo puede buscar en internet, ahí está. Ahí está ese libro de Hazer. Como historia. Créame que cuando yo leí ese libro,
me quedé sorprendido, porque allí relata exactamente cómo los que estaban en ese tiempo vieron la percepción de cómo el grupo de demonios fueron lanzados sobre las mujeres. Ellos no veían casada, soltera, no. Llegaban y hacían de las suyas. Y también allí pude entender por qué cuando la Escritura habla sobre la paciencia de Dios que esperaba en los días de Noé, yo digo, ¿cuál paciencia? ¿De qué paciencia habla? Entonces, cuando yo leo Jacer, dice, dile a este pueblo que le doy, fíjese bien, que le doy a partir de ahora 120 años para que se arrepientan de sus malditos caminos y vuelvan a mí. Y yo dije, wow, entonces lo que dice Génesis aquí y que un pastor predicó y dijo, y es que cuando los tiempos aquellos vivían 900 años, pero luego el pueblo empezó a pecar y Dios dijo, ya no van a vivir ahora más 900, a partir de ahora van a vivir 120 años. Y desde entonces la humanidad ya vive 120 años y el hombre se muere a esa edad. Y yo dije, pues bueno, a lo mejor sí tiene sentido, porque eso da a entender Génesis cuando yo leo la Reina Valera. Cuando yo leo Génesis, cuando yo leo Jacer, digo, no. Y cuando yo me voy a Pedro, cuando dice, y cuando en los tiempos de Noé la paciencia, sí, vaya que fue paciente Dios. Les dio 120 años. Noé predicó 120 años. Y hay un canto por ahí que Noé predicó 120 años, pero en verdad es todo lo que dice. Bueno, obviamente cuando lees Génesis, pues sí, ¿verdad? Dice, pues Noé predicó 120 años. Pero en verdad no fue reducida la edad de las personas, sino que Dios le estableció un tiempo de 120 años para arrepentirse. Y de ahí que por ahí tengo un mensaje que digo que es inútil que Dios te diga cuándo viene, porque de nada vale. A estos le dijeron que venía dentro de 120 años, cuando vivían ellos 400, 500 años, y como quiera, cuando el día que Él vino, solamente se salvaron 8. ¿Qué sentido tiene? Sí me estoy explicando. Esto quiero que lo tengan ustedes como una información. Jacer es un libro que puede traerte información basada desde su raíz. Y lo vas comparando y te vas a dar cuenta que esas cosas que a veces no entiendes. Bien, ahora yo quiero que veamos Génesis 6:8. Ahí hay algo que vamos vamos a visualizarlo de un modo diferente ahora que ya escuchamos sobre lo de Jacer, ya vimos exactamente qué era la situación que vivía en Noé en esos tiempos, que hoy precisamente pues ya son exactamente los mismos tiempos de ahora. Ahora, ¿qué dice Génesis 6:8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9. ¿Qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, Ajá. era perfecto en sus generaciones. Allí. ¿Era perfecto en qué? En sus generaciones. Cuando usted lee Jacer, Noé llegó así con el otro tío y le dijo, ¿qué onda con tu señora? Se me hace que aquí también hubo problemas. Y dice, no, porque no. Y entonces hubo una contienda entre ellos porque había la posibilidad que las mujeres habían sido contaminadas también con los ángeles que habían sido enviados para eso. Pero yo siempre he dicho que nosotros nos hemos complicado tanto el rato. Dios hizo una promesa que guardaría a sus hijos en medio de lo que fuera.
Pero a veces nosotros luchamos por ayudarle a Dios. Y cuando comenzamos a ayudarle a Dios, ya echamos a perder todo. Ya ve que acabamos de pasar la época de que si eres cristiano vas a llegar a ser bien rico y con mucho dinero. Y déjeme le digo, esa ordenanza dado por estos hombres es una consecuencia de... O sea, solamente le buscaron un enfoque que pareciera más bonito. Pero el precepto de Dios es, tú obedece y la añadidura va a llegar. No, y ellos te dijeron, hey, cuélgate de la añadidura, que la obediencia ahí después la vas acomodando. ¿Sí me explico? ¿Mande? Estás en proceso. Estás en proceso. Y se nos olvida que el fruto del Espíritu o lo tienes todos o no tienes nada. Ahora, ahí en el libro de Jacer, cuando usted lee esa parte, hay esa contienda. Y aquí cuando lee Génesis dice, y Noé era perfecto en sus generaciones. O sea, su familia no había sido contaminada. Por eso ellos suben al arca. Y la simiente de la mujer limpia. Ahora, déjeme le digo, esos 400 años de silencio sucedieron muchas cosas. Muchas cosas que están escritas precisamente en esos libros. Ahora, la Escritura dice que nada hay en este mundo que no haya sido antes. Y si no tomamos esa palabra, fíjese bien, por eso estamos dando ahorita. Hay tanto pastor, ¿cuándo viene Cristo? Y la iglesia está dormida. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Y como nadie sabe, nadie espera. Y como nadie espera, creen que con asistir cada domingo y estar cabeceando allí y medio oír el mensaje, ya la hicieron. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad del pastor. Pero si el pastor tiene esa mentalidad, nunca lo va a cambiar. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Lo dije, Daniel profetizó, Macabeos escribió el resultado de la profecía exactamente tal cual lo describió Daniel. Así está escrito en Macabeos, paso a paso, cada evento. Es increíble cuando uno tiene aquí leyendo y ves leyendo esto y dices, ¡wow! Y luego tomas Macabeos y lo traes al tiempo de hoy y dices, exactamente se va a repetir igualito. Y entonces ya sabes, por ejemplo ahorita, fíjese nada más la idea. Alguien subió un video en YouTube. Alerta, hermanos, porque esta es la guerra de Gog y Magog. Yo digo, wow. Y no, cantidad de vistas y todos ahí, ay, y comentarios, y hay que prepararse, y hermanos. ¿Se imagina la guerra de Gog y Magog? ¿Qué es la que va a ser después del milenio? Por eso, y caemos en esos errores. Es cierto que esto ya estamos en tiempos finales, pero, como yo decía ahorita, ya hay alertas de parte de gobierno, de un gobierno mundial, de un solo gobierno mundial. Ya Rusia, Ucrania, y ya el día de anoche subieron un video donde ya le picaron la cresta a Israel, también ya quieren meterlo. Y déjeme le digo, mientras sea todo por fuera, hay que mantenernos inquietos. Pero una vez que se atraviese Israel, alerta, porque eso tiene que ver con nosotros. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada, ya sucedió. Así es que bueno, entonces espero que esto nos haya ayudado. Existía una Torá en los tiempos de Noé, existía. Había ordenamientos, había mandamientos, había ordenanzas. Ya existía. Y ellos cuidaban. Por esa razón, el pueblo fue llevado a destrucción por el pecado. O sea, ya había ordenanzas
o que si quiere llamarle ley, ya había ley. Ya había ley. Y por esa razón, si no, pues no lo hubieran destruido. Recuerden que el fruto del Espíritu es nada más uno. Cuando el hermano lo dividió, son las virtudes que componen todo el fruto. Por eso yo hice mención hace rato. Si le falta uno, no tiene nada. No va a decir, ay, yo ya tengo el fruto del Espíritu, tengo la paz y aquí voy. No, no es cierto. Porque tú no te puedes comer la manzana y a la manzana le vas a comer solo la vitamina E y lo demás no lo vas a tocar. Porque ahí o te la comes completa o no te comes nada. Y la Biblia dice el fruto del Espíritu, porque es uno solo, con todo ese contenido que dijo. Y la explicación es perfecta. Hermano. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai les bendiga y les dé shalom. Les envío un cordial saludo. Su amigo pastor Hugo Camacho. Hasta pronto.